que, o sea, les quería comentar que tenemos ahora, vamos a tener una ayudante de matemática que les va a estar dando ayudantías, o sea, más bien para que la vean cada vez que tengan una duda, consultas o qué sé yo. Claro, a mí también siempre me van a poder preguntar, pero aparte de las tutorías, van a tener entonces la posibilidad de consultar con este estudiante de matemática, que es una estudiante que ya de años superiores, ¿verdad? Que ya está en su último año y que, bueno, les va a apoyar a ustedes en el curso. ¿Está bien? O sea, ella se llama Paulina, se supone que va a venir, va a entrar aquí en algún momento, no sé si ya llegó. Paulina, ¿estás ahí? No, parece que no. Bueno, pues esperemos unos minutitos a ver si aparece, porque quedamos en que ella entraba ahora a principio de la clase para que se pusiera de acuerdo con ustedes a ver qué día podían escoger para encontrarse por Zoom, por supuesto, y bueno, para que puedan entonces estudiar, ¿verdad? Cuando cada vez que lo necesiten y le quieran preguntar algo a ella. ¿Está bien? Eso es una ayudante del instituto de nosotros, de física y matemática, que, bueno, es una gestión del instituto, o sea, aparte de cualquier otra, aparte de las tutorías, que me imagino que ya empezaron, ¿verdad? ¿Ya empezaron las tutorías o todavía? Sí, ya comenzaron. Ya, ¿y cómo les va? Más o menos, ¿no? Bien. Bien, ya. Bueno, claro, es muy pronto todavía, pero me imagino que... Bueno, a ver, como Paulino no llega, vamos a ir a ver, avanzando un poco. A ver, déjenme eh, venir acá al curso. Y bueno, lo que quería empezar la clase de hoy con... O sea, vamos a hacer una cosa diferente hoy. Y, o sea, la primera actividad que vamos a tener hoy, antes de empezar la clase, es que ustedes miren un videito que yo les subí al sistema. Que está en YouTube, por supuesto, le subí el enlace, no que yo le subí el video, sino que es un enlace a YouTube y bueno, tiene que ver con el número de Euler. Y bueno, son 5 minuticos, muy rápido, pero bueno, quería que lo vieran para, bueno, para que un poco se diviertan y se motiven a seguir viendo las clases de la profe. ¿Está bien? Miren, está acá, no sé si lo ven, a ver, voy a compartirles la pantalla. A ver si lo ven. O sea, no sé si... O sea, si yo se los pongo no lo van a ver igual. Entonces yo prefiero, o sea, yo lo puedo poner a ver cómo se oye, pero probablemente se va a oír mal. Entonces, sería mejor que ustedes lo vieran desde sus teléfonos. Pero tienen que entrar a la página del curso y hacer clic aquí en este enlace que dice el número de Euler, ¿verdad? ¿Lo ven o no lo ven? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Se ve. Sí, Ya. profe. Sí, Ya, bueno, entonces si pueden mirarlo, ¿verdad? Son 5 minutos, los espero aquí dentro de 5 minutos, ¿está bien? Yo también lo voy a mirar con ustedes, o sea, al mismo tiempo que ustedes, pero cada cual está en su casa, ¿no? Entonces, bueno, miren a ver si lo pueden descargar, si tienen algún problema me avisan, ¿está bien? Bueno, chicos, ya terminaron. Terminaron sí. ya, ¿verdad? Sí, profe. Ya, bueno, pues un poco. Profe. ¿Sí? ¿Les gustó? O sea, ¿vieron cómo? Bueno, se habla muy rápido del concepto de límite, pero bueno, ahí está precisamente este límite que yo les enseñé la clase pasada. O sea, vamos a mirarlo ahora. Deja que se abra
la diapo, pero bueno, básicamente ahí nos habíamos quedado la semana pasada, no sé si se acuerdan. Ya habíamos estado mirando precisamente, a ver, estábamos por la 50, 60 quizás, no me acuerdo. Ajá. Bueno, no, me pasé un poco, pero no sé si se acuerdan que habíamos visto esta función la semana pasada, que ahora ya no sé dónde está. Acá, o sea, habíamos visto esta, o sea, es precisamente este límite que está aquí, ¿está claro? Que acuérdense que, bueno, en el video aparece como n, con un n número natural, pero acuérdense que aquí lo que estamos haciendo es convirtiéndolo en una función, o sea, en vez de en una sucesión, en una función donde x es entonces un número real, o sea, ahora el dominio de esta función son los números reales, ¿está claro? Pero el límite es el mismo, porque acuérdense que cuando paso de la sucesión a la función, estoy pasando por los mismos puntos, ¿verdad? Que pasaba cuando teníamos la sucesión. Bueno, entonces eso era básicamente para que conocieran un poquito más sobre ese número E misterioso que, bueno, del que les hablé la semana pasada. Bueno, todo esto ya lo vimos la semana pasada. Fíjense que habíamos estudiado precisamente estos límites que estaban aquí. Yo les había hablado incluso del logaritmo. Importante, cuando ellos dicen logaritmo neperiano es logaritmo natural. Es que hay dos maneras de nombrar a ese logaritmo, ALN. Le dicen neperiano porque el que los estudió fue un matemático que se llamaba Neper, ¿ya? Y le dicen natural porque aparece en la naturaleza. En cualquier caso se escribe LN y bueno, pues, hay quien le gusta llamarlo neperiano y hay quien le gusta llamarlo logaritmo natural. Yo prefiero llamarlo natural porque bueno, no tiene por qué acordarse del nombre de ese matemático, así que bueno, en el caso de ustedes eso es irrelevante, ¿verdad? Así que pueden llamarlo logaritmo natural. ¿Está bien? Entonces, bueno, habíamos ya visto todo esto. Y bueno, en la clase de hoy vamos a empezar a estudiar los límites de una función en un punto, ¿verdad? Fíjense que habíamos estudiado hasta ahora los límites de las funciones cuando se iban a más o menos infinito, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan qué fue lo que vimos? Que eso fue lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Bueno, pues ahora esto ya es un poco diferente porque ahora a mí lo que me interesa es, por ejemplo, si tenemos la función esta que está acá, x cuadrado menos 1 dividido por x más 1, ¿verdad? Sabemos que esta función no está definida en el número real menos 1, ¿verdad? Porque cuando tengo x igual a menos 1, ¿qué pasa con el denominador de esta fracción? ¿Quién me dice? Cuando x igual a menos 1, ¿qué pasa con esta función? Indeterminado. Sí, exactamente, se indefine, o sea, no podemos efectuar la división, así que evidentemente tenemos que sacar el menos 1 de el dominio de esa función, así que el dominio de esta función son los números reales, excepto o menos el menos 1, ¿se dan cuenta? Y bueno, en este caso, yo no sé qué es lo que pasa, o sea, a mí, yo sé que en menos 1 la función no está definida, pero si yo quiero de alguna manera averiguar cómo se comporta la función cerquita de ese valor menos 1, entonces precisamente la noción de límite, ¿verdad? Va a ser la noción que va a salir a ayudarme en esta empresa, porque realmente yo no puedo evaluar la función en menos 1, ¿está bien? O sea, no hay manera de que yo pueda decir, bueno, en menos 1 da tanto. Sin embargo, yo puedo decir, bueno, pero ¿y a qué se acerca el valor de esa función cuando x se acerca a menos 1? Y cuando estoy pensando en términos de a qué valor se acerca la función, cuando x se acerca a un valor determinado, estoy pensando entonces en términos de límite. O sea, estoy otra vez echándole mano a esa noción de límite que habíamos visto ya en las clases anteriores, ¿se dan cuenta? Entonces yo, si quiero saber qué es lo que pasa, yo puedo, por ejemplo, hacer el gráfico de esa función, ¿verdad? O sea, si a mí me interesa de alguna manera
averiguar el comportamiento de la función alrededor de x igual a menos 1, yo lo que puedo hacer precisamente es hacer el gráfico de esta función. Bueno, aquí el gráfico tiene un defecto porque me faltaría hacer una bolita, ¿verdad? O sea, si ustedes se dan cuenta, lo que sucede es que el gráfico de esta función se va a comportar como una recta, ¿verdad? Pero el valor x igual a menos 1 va a estar removido de, bueno, ya casi no se ve aquí, pero, o sea, aquí tendríamos que, de hecho lo podemos hacer ahora, pero no sé si después, bueno, vamos a tratar de hacerlo y después veamos qué pasa, ¿ya? O sea, yo tendría que hacer aquí una, o sea, borrar, bueno, me quedó muy, ¿y qué pasó? Porque me lo hizo blanco. Bueno, no se preocupen. Bueno, lo que quise hacer fue una bolita y no me salió. Lo que hice fue borrar, pero da lo mismo. Tengo que borrar de todas formas. O sea, lo que tengo que hacer aquí es un circulito con un lápiz de algún color, que no sé por qué no me funciona. Pero básicamente lo que es importante es que la función esta se va a comportar alrededor de menos 1, simplemente como la recta, y no va a estar definida en menos 1, pero lo único que yo hago es removerle a la recta ese punto, ¿verdad? Que correspondería a menos 2 en el eje de la Y y a menos 1 en el eje de la X. O sea, aquí en la gráfica de la función tendría que dibujar una bolita. ¿Está claro? Entonces, chicos, bueno, a ver, eso, o sea, de esa manera yo averiguo cómo la función se comporta alrededor de ese punto en el que no está definida. Pero por supuesto yo no puedo estar siempre, ¿verdad? Haciendo el gráfico de la función para ver qué es lo que pasa. O sea, la manera más natural de averiguar esto y de forma general es precisamente aplicarle el límite a esa función cuando x tiende o se acerca a menos 1. Entonces, claro, básicamente, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? ¿A qué se refería con rec en la diapositiva anterior? Acá. ¿Decía rec real es menos 2? Ah, bueno, porque ¿cuál es el valor? Este es el recorrido. Ah, ya. Imagen. Bueno, es que esto es una diapo vieja, o sea, recorrido, antes yo trataba de adaptarme a que aquí le decían recorrido, pero a mí no me gusta esa palabra y por eso yo siempre digo imagen. Y ya cambié, pero bueno, sigue, aquí esto es, yo no sé cómo lo conocen ustedes, a ver, ¿le siguen diciendo recorrido o le dicen imagen ya? Imagen, profe. Imagen. Imagen, perfecto. Esto es una palabra vieja entonces. Ya hace unos años, cuando uno le decía imagen a un estudiante, no sabían de qué estaban hablando. Entonces, claro, tuve que ponerle recorrido. Porque bueno, yo nunca había oído eso. Para mí la imagen siempre había sido la imagen como ustedes, ¿está bien? Pero bueno, es que, bueno, eso uno estudia en lugares diferentes. Eso es lo que pasa. Pero bueno, básicamente es la imagen de la función, ¿ya? La imagen de la función y es lo que yo te decía. O sea, aquí cuando lo agrandé, fíjate que si tú te das cuenta, yo removí este punto, que te digo, corresponde a x igual a menos 1 en el eje de las x, y a y igual a menos 2 en el eje de las y. Por tanto, por eso es que te estoy diciendo que en la imagen tengo que remover de los números reales el menos 2. ¿Sí? Ahora sí. Bueno, entonces, no sé qué más. ¿Tienen alguna otra duda aquí, chicos? ¿Alguna otra duda parecida o del mismo tipo o de naturaleza distinta? Da lo mismo. ¿Entienden lo que les estoy explicando? ¿Qué dicen? Nada. Sí, profe. ¿Sí? Sí, Ya. profesora. Sí, profe. ¿Todo bien? Ah, bueno, entonces sigamos, ya. Entonces, bueno, lo que les decía es que noten que si yo quiero, si yo sustituyo por x igual a menos 1 en la ecuación, en la función, o sea, en la ecuación algebraica que define mi función, fíjense que no solamente la función no está definida para x igual a menos 1. Noten que además, miren lo que pasa, menos 1 al cuadrado da 1 positivo y 1 menos 1 me da 0. O sea que también en el numerador yo tengo 0 y al final lo que yo tengo es una indeterminación del tipo 0 sobre 0. ¿Ya?
Y bueno, aquí aparece otra indeterminación que es similar a la que estudiamos en la clase pasada. Acuérdense que en la clase pasada yo les hablé de las indeterminaciones del tipo infinito dividido por infinito. O sea, yo les hablaba que esa indeterminación hacía que yo no supiera determinar el resultado de esa operación, ¿verdad? Aquí va a pasar lo mismo. Cuando yo tengo 0 sobre 0, yo no sé cuál es el resultado de 0 sobre 0. Por eso es una indeterminación. ¿Por qué? Bueno, porque puede ser que, si ustedes se dan cuenta, si yo tomo X, bueno, eso se puede demostrar, pero bueno, ahora yo no se los voy a demostrar. Quizás después les puedo poner un videito donde precisamente les demuestran con valores numéricos cómo 0 sobre 0 puede tener distintos resultados de acuerdo a lo que, a cómo yo me acerqué a X, ¿verdad? Si por la izquierda, si por la derecha, si por números de un tipo o por números de otro tipo. En fin, la historia es que 0 sobre 0 otra vez es una indeterminación que puede tener como resultado o un número o 0, o sea, o un número distinto de 0 o infinito. Y por tanto, yo nunca voy a poder digamos, responder cuando tengo 0 sobre 0, cuál es el valor de esta función y por supuesto tampoco el límite. Y lo que se hace entonces es seguir trabajando para poder determinar a qué es lo que es igual ese límite o el valor de la función en ese punto realmente. O sea, nunca la indeterminación, acuérdense que no me dice nada. Indeterminación no dice que no existe, que no se puede hacer, no dice nada. Una indeterminación significa que uno no conoce la respuesta de esa operación de manera inmediata y que para poder determinar cuál es la respuesta, tiene que seguir analizando y analizar de manera un poco más profunda qué es lo que sucede en ese caso. ¿Está claro? Entonces, bueno, básicamente, claro. Bueno, esto que les estoy preguntando aquí es exactamente lo que les acabo de decir. O sea, uno lo que se pregunta es que a pesar de que no puede averiguar cuánto es el valor de la función en ese punto, porque precisamente obtienen 0 sobre 0, o uno le interesaría averiguar cómo se comporta la función, ¿verdad? Para valores próximos a ese número menos 1, ¿verdad? En el enlace X. Y lo que hace precisamente es usar la definición de límite de una función en un punto. O sea, otra vez el concepto de límite viene aquí a ayudarnos a comprender o a estudiar la función, el comportamiento de la función alrededor de un punto donde ella no está definida. Entonces, bueno, aquí vemos, observamos que cuando X se aproxima cada vez más a X sub 0 por la derecha y por la izquierda, las imágenes de f de X se aproximan cada vez más a menos 2. O sea, regresemos aquí a la gráfica de la función. No sé si se acuerdan. Fíjense que yo, lo mismo si me acerco a menos 1, ¿verdad? Por la derecha, o sea, para valores que están entre menos 1 y 0, como quiera que sea, gráficamente, yo me estoy acercando al número menos 2, porque esto es una recta, ¿verdad? Y cuando me acerco a menos 1 para valores que están a la izquierda de menos 1, o sea, que están entre menos 2 y menos 1, ¿verdad? Más chiquitos que menos 1. Entonces, otra vez, si yo miro en el gráfico de la función a qué valor yo me estoy acercando en el eje de la Y, otra vez me estoy acercando a menos 2, ¿verdad? Disculpen, ¿sí o no? Entonces, ¿sí o no? Se ve que cuando yo me acerco a menos 1 en el eje de las X, por el gráfico de la función me estoy acercando a menos 2, a pesar de que yo lo quité, me estoy acercando a menos, ¿verdad? Bueno, pues Sí. entonces, yo voy a poder decir que de las dos maneras que yo me acerco a menos 1, por la izquierda o por la derecha, porque son las dos maneras que tengo de acercarme a menos 1, siempre entonces me voy a acercar a menos 2 en el eje de la Y, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando yo estoy ante este caso, de manera intuitiva, yo digo que el límite de esa función, cuando X se acerca a menos 1, ¿verdad? Es igual a menos 2. Recuérdense otra vez que el concepto de límite es un concepto, o sea, es único. El límite es un concepto que tiene que ser único. Ustedes no pueden tener dos valores diferentes a los que se acerca una función
cuando x se aproxima a un número determinado, porque si no, entonces no es el límite. El límite, por definición, es único. Y en este caso, puedo decir que existe porque precisamente pude determinarlo en los dos casos, cuando x se acercaba por la izquierda o por la derecha de menos 1. ¿Está bien? Bueno, no sé si Paulina llegó a la clase por alguna casualidad. Paulina, la ayudante, no ha llegado, parece. Bueno, no sé, parece que nunca recibió mi mensaje. Tal vez llegue antes de que se acabe la clase, quién sabe. Bueno, entonces básicamente, chicos, déjenme no dispersarme. Entonces otra vez, fíjense que otra vez la noción de límite tiene que ver con lo mismo. Yo otra vez, entonces, voy a tener que me voy a acercar a x sub 0 por dos direcciones, o por la izquierda o por la derecha, de manera que las x a las que yo me acerco, o sea, las x que yo tomo para acercarme a x sub 0 por la izquierda o por la derecha, caen dentro de un intervalo que concentro en x sub 0 y que tiene cierto radio acá, ¿verdad? Entonces la historia es la siguiente: si yo tomo valores de la x que están dentro de este intervalito, o sea, dentro de estas tres líneas que hay aquí, ¿verdad? Y yo voy al gráfico de la función, si yo logro que las imágenes, ¿verdad?, de todos los x que están en ese intervalito caigan en un intervalito en el eje de la y, que tiene como centro, ¿verdad?, al límite L, entonces yo puedo decir que ese límite va a existir, o sea, ese límite va a existir porque yo voy a poder garantizar que si yo tomo una x por la izquierda o por la derecha de x sub 0, su imagen va a caer en, bueno, cerca de L, y que se esté cerca de L va a significar que va a caer en un intervalito con radio pequeñito, ¿verdad? Que en este caso otra vez va a ser epsilon, recuerden, y con centro en L. ¿Está claro? No sé si les queda claro. O sea, este sería X, vamos a suponer que X cae aquí, yo vengo acá, busco la imagen, se supone que tiene que caer, bueno, la flechita no está bien, pero tiene que caer dentro del intervalo, ¿está claro? Si yo tomo una X dentro del intervalo acá, f de X tiene que caer dentro de este intervalo. Entonces, bueno, esto es intuitivamente, pero ¿cómo se escribiría eso de manera formal? Eso lo vamos a ver ahora. Pero antes de ver eso, vuelvo a recalcarles que el límite de una función, cuando x se acerca a un punto x sub 0, si existe, es único, ¿verdad? Y que además tiene que cumplirse que cuando yo me acerque a x sub 0 por la derecha y por la izquierda, obtenga el mismo límite. ¿Está claro? O sea, que me esté acercando al mismo valor, ¿verdad? Al mismo valor L en el eje de la y. O sea, a ustedes quizás les parece esto trivial, pero no es trivial. Hay funciones que no van a cumplir esto. Hay funciones que tienen comportamientos raros y que yo no puedo garantizar que cuando yo me acerco a x sub 0 por la derecha o por la izquierda, voy a obtener el mismo límite. En este caso queda muy claro, ¿verdad? Queda lo mismo si yo me acerco por la derecha o por la izquierda de x sub 0, voy a obtener que me voy a acercar al mismo número L en el eje de la y, ¿verdad? Pero bueno, ya les digo, ahora vamos a ver ejemplos más adelante donde eso no va a ser así trivial, o sea, no siempre se va a cumplir. ¿Está claro? Voy muy rápido. ¿Voy muy rápido o me siguen? ¿Cómo es la cosa? ¿Todo bien, chicos? Sí, profe, va bien. Ya, perfecto. Bueno, no porque necesito que me digan. Entonces, bueno, una cosa importante que es una cuestión de notación que les quería decir, fíjense que aquí, esta notación acá, significa el límite lateral por la derecha. O sea, por la derecha es que me estoy acercando a x sub 0 por la derecha. Y fíjense que yo pongo ese más en la parte superior, arriba, ¿verdad? A la derecha del numerito. O sea, ese más que está ahí no tiene nada que ver con el signo de x sub 0. ¿Está claro? X sub 0 puede ser un número negativo o positivo, da lo mismo, pero cuando yo le pongo este signo arriba, así, arriba y al final, o sea, a la derecha del número, esto estoy queriendo decir que me estoy acercando a ese numerito por la derecha de ese número.
O sea, básicamente para las X pequeñitas, o sea, bueno, pequeñitas no sé, pero mayores que X sub 0. O sea, X muy próximas a X sub 0, pero mayores que X sub 0. Y cuando pongo ese signo menos, ¿verdad? En la parte otra vez superior a la derecha de X sub 0 aquí, otra vez me estoy refiriendo a la dirección a la que me estoy acercando a X sub 0, que en este caso sería por la izquierda, pero no tiene nada que ver con el signo de X sub 0. ¿Está bien? Entonces otra vez estoy aquí resumiendo y diciendo que si yo tengo que el límite de la función cuando cuando me aproximo a X sub 0 por la derecha y por la izquierda, en ambos casos me da el mismo número L, o sea, el mismo límite L, entonces yo puedo decir que el límite existe. ¿Está claro? Si uno de los dos no existe, pues tampoco, pues no voy a poder decir que el límite existe. O sea, a veces va a pasar que cuando me acerco por la derecha, se va más infinito y cuando me acerco a la izquierda, da un número. Bueno, en ese caso, otra vez no existiría porque yo necesito que el límite exista. O sea, pues necesito que para que el límite exista, esos límites sean iguales. De la misma manera, si ambos me dan más infinito, por ejemplo, ya bueno, el límite no va a existir porque L tiene que ser un número finito, acuérdense. Pero voy a poder decir que el límite es más infinito porque es el mismo. O sea, no va a existir, pero no va a existir de manera que sea más infinito. ¿Está claro? También puede pasar que cuando haga el límite por la derecha me dé un número 1, por ejemplo, y que cuando me acerque por la izquierda al mismo numerito aquí sub 0 me dé, no sé, menos 3. Bueno, en este caso, el límite no va a existir porque aunque los dos números que me dan son finitos, son diferentes. Y acuérdense que el límite tiene que ser único. Y como tiene que ser único, si yo tengo dos números diferentes, entonces el límite no va a existir. ¿Está claro? En este caso no me van a poder decir que es más infinito o menos infinito, simplemente me van a poder decir que no existe y punto. ¿Está claro? Profe, Ya, no sé si estoy hablando muy rápido, pero estoy tratando de... Entonces, claro, a este Profesora, concepto... Sí, dime. yo quedo un poco perdida. Entonces, Bien. ese límite que va a estar encargado va a ser el intervalo que no debe tocar la la ecuación, ¿cierto? A ver, vamos a ver, En aquí. este caso es menos 2 porque no debe tocar menos 2 y el límite se aproxima a un número, ¿o no? A ver, lo que pasa es que en este caso, en el caso de nuestra función, la que estábamos mirando, ¿verdad? X cuadrado menos 1, esta que está aquí. El límite, ¿cuál es el límite de la función cuando x se aproxima a menos 1? A ver, dime, ¿qué tú piensas? ¿Cuál sería el límite? El límite es menos 2. No, cuando es, a ver, acuérdate que el límite siempre se busca en el eje de las y. El Ya. límite siempre es un número, ¿verdad? A que se aproxima la imagen de la función. Por tanto, si es la imagen, la tenemos que buscar en el eje de las y. Y donde yo me estoy aproximando en la x es en el eje de las x, por supuesto. Entonces, el límite cuando x tiende a menos 1 de esta función, x cuadrado menos 1 dividido entre x más 1, es igual a menos 2. Porque, bueno, ya les expliqué de hecho que cuando yo me acerco por la izquierda o por la derecha de menos 1 al menos 1, me estoy aproximando al mismo valor de la función en menos 2. Mira, si tú quieres hacer lo mismo que hicimos en el otro caso, yo puedo trazar un intervalito aquí, ¿verdad? A la izquierda y a la derecha. De menos 1 trazo dos líneas acá que se pueden entonces, que se traducen después en dos líneas horizontales que tiro, ¿verdad? A que intersectan al eje de la Y y que van a intersectar al eje de la Y y me van a formar un intervalito con centro en menos 2. No sé si me entiendes lo que te estoy diciendo. O sea, haciendo esta misma historia. Sí. Entonces en el intervalo entra el número que no debe tocar, en este caso menos 2, porque ahí se indetermina Claro, sí, determina, pero, la no dirección. pero es el límite. Acuérdate que el límite sí puedo decir que es menos 2. O sea, la función no está definida en menos 1 y la imagen no existe.
en -1, porque no está definida la función en -1. Pero sí puedo decir, a ver, imagínate, es algo así como decir, si la función pudiera tomar el valor -1, su imagen sería -2. O sea, a ver, figurativamente, por supuesto. Lo que te estoy diciendo es que, aunque ella no puede tomar ese valor, porque no está definida en x igual a la -1 y por tanto -2 no pertenece a la imagen de esa función, yo sí sé que el valor al que yo me estoy aproximando en la y, o sea, en el eje de la y, cuando me estoy aproximando a -1 en el eje de las x, corresponde a -2. ¿Entendiste Ya ahora, entendí. Sofía? Sí, ahora sí. O sea, acuérdate que la noción de límite es una noción de cercanía, ¿ya? Es una noción de cercanía, no tiene que estar la función definida en el punto. De hecho, cuando lo vimos con las sucesiones, o sea, vimos que la sucesión se acercaba cada vez más a aquella recta, ¿verdad? Discontinua que dibujábamos, pero nunca tocaba ese, nunca llegaba a alcanzar ese valor. Entonces aquí es lo mismo. Si aquí yo me estoy aproximando, o sea, cuando x se aproxima a -1, en el eje de la y me estoy aproximando a -2 sin llegar nunca a alcanzarlo, pero me estoy aproximando cada vez más y cada vez más a -2. Fíjate, si tú quieres, tú puedes tomar valores con la calculadora y te puedes divertir. Por ejemplo, tomas, no sé, menos 0,0999, lo evalúas en la función, lo puedes evaluar, porque el 0,09999 está definido, no sé si me entiendes, la función está definida para ese valor. Y vas a encontrar entonces, ¿verdad? Si estoy aquí, se supone que estoy, si tomo el 0,99s, estoy a la derecha de -1, ¿verdad? Estoy aquí. Voy a tomar entonces un numerito que va a estar cercano a -2, pero va a ser más pequeño que -2. Así que voy a obtener -1,99 por ahí. No sé. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, profe. Exacto. Entonces eso es lo que va a suceder en este caso. ¿Ya? Sí, vamos a ver dónde estamos acá. Ya, bueno. Básicamente volvemos. Fíjense que entonces esta idea del intervalito que también teníamos cuando hacíamos el límite en el infinito se va a repetir aquí, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando teníamos x que tendía más infinito, nosotros seleccionábamos un x en 0, ¿se acuerdan? Y decíamos a partir, o sea, para toda x mayor que x sub 0 voy a tener tal y tal cual cosa, ¿se acuerdan de eso? Y que entonces definíamos ese x sub 0 en función del épsilon, ¿verdad? Que representaba el radio de ese intervalito alrededor del límite L. Bueno, aquí ahora va a ser muy parecido, lo único que en vez de tomar un x sub 0 determinado, es diferente porque yo tengo el x sub 0, yo no lo tengo que buscar, x sub 0 es el número al que yo me estoy aproximando, ¿ven? ¿Sí? Es el número al que yo me estoy aproximando cuando estoy haciendo el límite. O sea, a mí realmente lo que me va a interesar es garantizar que el número que yo tome, el x que yo tome, esté cerquita de ese x sub 0 que yo estoy usando para calcular el límite. O sea, el que me estoy acercando en las x para averiguar cuál es el límite al que me acerco en la y, ¿verdad? Entonces yo lo que voy a necesitar es que esa x me caiga dentro de este intervalo. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo va a ser la idea? La definición es que siempre que yo tenga una x que me caiga en este intervalito, con centro en x sub 0 y un radio determinado, que entonces la imagen, ¿verdad? De esa f de x que yo tomé en este intervalito, me caiga en este intervalo que tiene un radio epsilon, ¿verdad? Y que tiene longitud L. ¿Está claro? ¿Se entiende cuál es la diferencia? O sea, ahora se está pensando de manera diferente, pero igual estoy garantizando que si estoy cerquita de x sub 0 aquí, en el eje de las x, estoy cerquita del límite acá. ¿Y cómo se define cerquita? Como distancia, ¿verdad? Una distancia menor que un numerito pequeñito, que en el eje de las y lo voy a seguir llamando epsilon, pero ahora en el eje de las x le voy a dar
otro nombre, porque no tiene por qué ser el mismo radio, ¿verdad? La función no tiene por qué, la función puede estar más acostadita, más, o sea, el radio de este intervalito no tiene por qué ser el mismo radio que este intervalito. Y realmente en lo que va a consistir la definición es en poner el radio de este intervalito en función de épsilon nuevamente. ¿Se dan cuenta? O sea, es garantizar que este radio, o sea, ¿cuál tiene que ser este radio? O sea, la demostración consiste en averiguar cuánto tiene que ser este radio para que cuando yo tome una X dentro de ese intervalo, la imagen me caiga en un intervalo con radio épsilon centrado en L. ¿Está claro? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Qué me dicen? Todavía les estoy explicando de manera intuitiva, no les he dado la definición formal, pero no sé si me están siguiendo. Necesito que me digan algo. Sí, Sí, más profe, por lo o menos. menos yo. ¿Sí? Sí, pero no sé el resto. ¿Se entienden, chicos? Porque están muy callados y me preocupa ese silencio. Ay, profe, ¿Sí? ¿y cómo se llamaría el intervalo en el eje X? Ah, ya, bueno, ahora vamos a hacerlo. Pero me están siguiendo, o sea, ¿se entiende la idea? ¿Se entiende la idea, verdad? Sí, profe, si se Sí, entiende. profe, Ah, ya, menos mal, ya, ok, ya me siento más tranquila. Entonces, bueno, encima con esto quedan tan callados, me preocupo mucho. Entonces, bueno, básicamente, esto ya lo pasamos. ¿Qué pasó? Ay, ¿qué le pasó aquí? No sé qué pasó. ¿Y dónde está la definición? Espérense, chicos, no aparece, pero ya viene por aquí en algún momento. Está bien. Aquí está. ¿Está bien? Bueno, es que las diapos están desorganizadas. Ahora se las organizo cuando termine la clase. O sea, básicamente, al intervalito en el eje de las X, ¿verdad? Acuérdense que va a ser un intervalito con centro en X sub 0 y radio delta. A esta letra del alfabeto griego se le llama delta, como mismo a la otra se le llamaba épsilon, ¿verdad? Son dos letras del alfabeto griego. Y bueno, chicos, la razón por la que eso se hace es porque la matemática nació en Grecia y bueno, esa es la notación que nos quedó desde hace siglos. No tenemos la culpa de eso, pero bueno, es así. Una cuestión de convención, se les puede llamar cualquier cosa, pero se conoce siempre como, se le pone épsilon, ¿verdad? Al radio del intervalito en el eje de la Y, ¿verdad? O sea, para decir que la distancia de f de x al límite tiene que ser menor que épsilon, o sea, esto va otra vez, volvemos. Entonces esto es un intervalo con centro en L y radio épsilon, ¿verdad? Y en el eje de las X tenemos este otro intervalo que es centrado en X sub 0 y con radio delta. Y lo que yo quiero hacer es que la distancia que hay de X a X sub 0, ¿verdad? Tiene que ser menor que el radio del intervalo para que esa X me caiga dentro del intervalo. ¿Está claro? Como mismo aquí estoy garantizando que f de x me cae dentro del intervalo si hago que la distancia que hay de f de x a L sea menor que S. ¿Está claro? No sé si... Profe, ¿Sí? Dime. ¿podría repetir lo que dijo? Es que no entendí bien esa parte. De hecho, voy a hacerlo aquí en la pizarrita. Se me ocurrió que lo iban a entender así mejor. Ya, miren. Vamos a explicarlo mejor así. Ya, volvemos. Fíjense, yo tengo mi función. ¿Ya? Esta es mi función, f de x. Ya, imagínense que yo tengo una funcioncita que es así, da lo mismo. ¿Está bien? Ya, vamos a suponer, ¿qué es lo que yo quiero decir aquí? A ver, tomemos que x sub 0 esté aquí. ¿Está claro? Ya, voy a decir que x sub 0 está ahí. O sea, este es el punto que voy a mirar, así que x sub 0 estará aquí. ¿Está bien? Y su imagen se supone que es el límite L. ¿Ya? O sea, en este caso vamos a suponer que está definida en el punto, ¿ya? Acuérdense que puede ser que no esté definida en el punto como en el caso de la función que estábamos mirando, ¿verdad?
Pero bueno, en este caso voy a tomar el ejemplo más sencillo, donde la función sí está definida en ese punto, y de hecho es x sub 0, o sea, evaluado f evaluado en x sub 0 me da exactamente l. ¿Está claro? Ahora fíjense, ¿qué es la noción de límite aquí? Si yo digo aquí que el límite de esta función, cuando x tiende a este numerito aquí, es L, eso quiere decir que si yo tomo un intervalo aquí, a ver, vamos a darle que esta sea, bueno, delta, ¿no? Esta es la distancia delta, que tiene que ser la misma. Fíjense que este punto es x sub 0 más delta, y este de aquí sería x sub 0 menos, ay, disculpa, es menos delta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, fíjense, yo tengo que garantizar, ¿sí?, que la imagen de cada uno de esos me caiga, ¿verdad? Entonces, aquí voy a tener L más epsilon, ¿sí? Y aquí voy a tener, bueno, ese L está muy grande ahí, pero bueno. Acuérdense, L menos epsilon sería este, ¿sí? L menos epsilon sería este es L, y este es L más epsilon. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que yo les estaba diciendo? Si yo tomo un puntico que esté entre x sub 0 menos delta y x sub 0 más delta, o sea, que caiga en el intervalo este, centrado en x sub 0 y con radio delta, yo tengo que garantizar entonces que la imagen de ese punto, ¿verdad?, caiga en el intervalo con radio epsilon y centro en L, o sea, que esté entre L menos epsilon y L más epsilon. ¿Está claro? Entonces, fíjense, vamos a hacerlo. Tomen un punto, ojalá tuviera otro color. ¿Será que tengo otro color? Chicos, ¿ustedes saben dónde se ponen los colores aquí? Nadie sabe. Ah, sí, miren, los encontré. Ya, voy a coger ahora. O sea, vamos a suponer entonces que aquí yo pongo mi X. ¿Ya? Voy a poner mi X acá. Ya, voy a tomar esta X. Bueno, esta X está fea, pero es una X. ¿Ya? Y por supuesto voy a buscar su imagen. ¿Ya? Así que este de aquí es f de x. F de ese x que yo encontré. ¿Está bien? Entonces fíjense, ¿qué me está diciendo el concepto de límite? Ya voy otra vez a regresar a mi negro. ¿Ya? Si yo tengo, fíjense, si yo tengo que x, ¿verdad?, cae en el intervalo entre x sub 0 menos epsilon y x sub 0 más delta, discúlpeme, estoy hablando, no es de epsilon, es delta. O sea, si x me cae en ese intervalo, ¿ya? Fíjense que esto ¿qué quiere decir? No sé si se dan cuenta. Esto, si ahora yo resto aquí x sub 0, en toda la inecuación, ¿qué me queda? Menos delta x menos x sub 0 delta, ¿sí o no? Decir que x me cae entre x sub menos 0, x sub 0 menos delta y x sub 0 más delta es lo mismo decir que x menos x sub 0 está entre menos delta y delta. Y decir esto es lo mismo que decir que el valor absoluto, por propiedades del valor absoluto, no sé si ustedes se acuerdan que esto es lo mismo que decir que el valor absoluto de x menos x sub 0 sea menor que delta. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de esto? No sé si se acuerdan. ¿Qué me dicen? ¿No se acuerdan de esa propiedad de los Sí, números? profe. Porque como es positivo, tiene que ser mayor al negativo. ¿Sí o sí? Es que cuando ustedes tienen, miren, cuando ustedes tienen que, a ver, propiedades, a ver, voy a borrar un momento. Ay, pero es que no me conviene borrar. Bueno, voy a escribir con otro color y después lo borramos, ¿ya? Voy a escribir con verde, qué sé yo. Verde puede ser. Verde está muy raro. O violeta, ya. Violeta, miren. Cuando ustedes tienen que el valor absoluto de x, ¿verdad?, o de lo que sea, es menor que un número, vamos a suponer, vamos a cambiarlo para que no sea, que 3,
Esto quiere decir que X está entre menos 3 y 3. Porque este es el valor absoluto en desigualdad, no es el valor absoluto en igualdad. Cuando ustedes tienen que el valor absoluto de X es igual a 3, entonces X puede ser o menos 3 o 3. Pero si ustedes tienen que el valor absoluto de algo es menor que un número, quiere decir que ese algo, cualquier cosa que sea, va a estar entre menos 3 y 3. ¿Se dan cuenta? O sea, cualquier número que esté en ese intervalo va a ser, van a tener valor absoluto menor que 3. ¿Sí o no? Propiedades del valor absoluto, chicos. ¿Se acuerdan o no? ¿Lo pueden verificar? Sí, profe. Sí, perfecto. Ya. Entonces voy a borrar. Porque esto ya no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Era nada más para recordarles esa propiedad del valor absoluto. Y eso es lo que estoy aplicando aquí, ¿verdad? O sea, si yo tengo que X menos X sub 0 está entre menos delta y delta, lo que estoy diciendo es que el valor absoluto de X menos X sub 0 es menor que delta. Eso es por definición de valor absoluto, ¿está bien? Ya. Entonces, y ahora, bueno, voy a parar porque no sé cómo. Profe, Sí, dime. una pregunta. En ese ejemplo, lo que da como valor absoluto era el resultado de esa gráfica. Me queda, no entiendo tu pregunta, pero O sea, ¿qué es lo que era el valor absoluto? O sea, ¿de dónde lo sacábamos? ¿Qué nos da el valor absoluto? aquí, de esta propiedad exactamente, que si yo tengo que algo está entre menos un número y otro, eso por definición significa que el valor absoluto de ese algo es menor que ese número. Ah, vale. Eso es precisamente lo que acabo de borrar. Por de ahí sale el valor absoluto. Pero además no es eso, mírenlo como yo les estaba diciendo. El valor absoluto es la distancia. El valor absoluto siempre entre dos cosas es la distancia entre dos puntos. En este caso, entre X y X sub 0. Y cuando yo escribo valor absoluto, aquí básicamente lo que yo hice fue demostrarles a ustedes que si X está entre X sub 0 menos delta, o sea, si X pertenece a ese intervalo, les estoy demostrando que la distancia que hay entre X y X sub 0 es menor que delta. Es la demostración matemática de eso, pero si yo no se los quiero demostrar y ustedes me quieren decir que la distancia que hay entre X y X sub 0 es menor que delta, así es como se escribe, porque la distancia se escribe como el valor absoluto entre esos dos puntos. ¿Está claro? O sea, decir valor absoluto de X menos X sub 0, es decir, distancia entre X y X sub 0. Y aquí lo que yo estoy diciendo con esto es que la distancia que hay de X a X sub 0 es menor que delta. ¿Está bien? ¿Se entiende, chicos? Ya, bueno, pero todavía no he terminado a lo que yo quería llegar. Era lo siguiente, miren. La historia es la siguiente, o sea, yo sé entonces que si yo tomo un X que está entre X sub 0 menos delta y X sub 0 más delta, o si lo quieren decir de la otra manera, si yo tomo un X que está a una distancia de X sub 0 más pequeñita que delta, ¿verdad? Eso va a querer decir que el valor, o sea, la imagen, el valor de la imagen de esa función en ese punto va a estar a una distancia del límite más pequeñita que ese. ¿Está bien? O sea, voy a estar garantizado que f de x va a caer en el intervalo L menos epsilon, L más epsilon. ¿Está claro? O sea, no sé si me entienden. Lo que va a decir es que si yo tomo una x que está cerquita de x sub 0, a una distancia menor que delta, entonces yo estoy segura que la imagen de ese punto, de f de esa x, está a una distancia del límite más pequeñita que epsilon. Y eso es lo que va a querer decir que esa función tiene límite L cuando x se aproxima a x sub 0. ¿Está bien? Todavía estoy intuitiva, pero no sé, no entendiste qué parte. ¿No entendiste qué parte? Era lo anterior, lo que ya le había preguntado. Ya, discúlpame, Ignacio, sí, está bien, ¿no? Es que como no vi el chat hasta ahora. Bueno, No se entonces preocupe. básicamente, chicos, es eso. O sea, volvemos. Miren, voy a borrar, a ver. Bueno, no voy a borrar, voy a hacer una llamada.
una nueva, ya. Entonces volvemos. Lo que me está diciendo la noción del límite es, bueno, ahora me quedé con otro color, no importa. Vamos a cambiarlo de nuevo. Que si yo tomo aquí entonces un x sub 0 acá, ¿ya? Y tengo una función, listo. ¿Ya? Y este es el límite L. O sea, si el límite de f de x, cuando x se aproxima a x sub 0, es L, eso va a querer decir que si yo tomo un puntito x cercano a x sub 0, o sea que está a una distancia de x sub 0 menor que un delta que yo determine, ¿ya? Voy a tomar este intervalo aquí y que me va a dar, por supuesto, este intervalo acá, más chiquitico. Fíjense que aquí queda claro que delta y epsilon no tienen por qué ser iguales, ¿verdad? Esta distancia que hay de aquí a aquí va a ser delta y esta distancia que hay de aquí a aquí va a ser epsilon. Y va a depender de la forma de la función, ¿ya? Entonces, volvemos. Este límite, si este límite existe y es igual a L, va a querer decir que si yo tomo un X cerquita a X sub 0, por cualquier parte, por la derecha o por la izquierda, porque es una noción de distancia, a una distancia de X sub 0 menor que delta, entonces la imagen de ese punto va a estar a una distancia del límite más pequeña que él. ¿Está bien? ¿Les queda claro ahora? O sea, si quiero Sí, decir, profe. aquí, o sea, si esto pasa, miren, si esto pasa, entonces esto pasa. ¿Ya? ¿Está bien? Y eso es básicamente lo que va a significar que el límite de una función, cuando x se aproxima a un punto determinado, es igual a esto que está acá. Y ahora, bueno, lo vamos a hacer con más detalle para que lo vean. ¿Está bien? O sea, vamos a ver aquí en la diapo. Y bueno, ya casi vamos a terminar la clase, pero aquí está. O sea, fíjense que aquí está escrito, ¿ya? Si hace una función, ¿verdad? F que va de un dominio determinado que esté en los números reales a los números reales, y sea un número x sub 0, y L, bueno, todos números reales, ¿verdad? Yo digo que el límite de f de x cuando x se aproxima a x sub 0 es L, si para toda proximidad, ¿verdad? Para todo epsilon mayor que 0, ¿verdad? Existe una proximidad que depende de delta, que es mayor que 0, alrededor de x0, tal que el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Y bueno, escrito ya en forma concisa, es esto. Es básicamente decir, otra vez, como empezábamos en la otra definición, es que para todo epsilon mayor que 0, existe un delta que depende de epsilon y que yo voy a calcular, tal que si esto pasa, entonces, o sea, si pasa que el valor absoluto de x menos x sub 0 está entre delta y 0, y ahora les voy a explicar por la razón por la cual este 0 está aquí, ¿verdad? Entonces el valor absoluto de f de x menos L es menor que x. ¿Por qué el mayor que 0 está ahí? Bueno, chicos, porque así yo estoy garantizando que no tomo el punto x sub 0. ¿Está bien? A mí no me interesa tomar el valor de la función en x sub 0. Y por eso pongo mayor que 0, porque si pongo mayor que 0 quiere decir que esto no puede ser 0. Y si esto no puede ser 0, quiere decir que no puedo tomar la x que sea igual a x sub 0. O sea, a mí no me interesa para calcular el valor del límite de una función en un punto, tomar el valor de la función en el punto, porque casi siempre lo que va a pasar es que vamos a estar trabajando con funciones que no están definidas en x sub 0, ¿se dan cuenta? Por tanto, yo no puedo tomar el valor de la función en x sub 0, justo como lo vimos con la función que acabamos de ver en el ejemplo, ¿verdad? X cuadrado está acá, ¿verdad? Precisamente la que yo le mostré. Bueno, ya está muy lejos. Bueno, después se la pero bueno, era aquella función que se comportaba como la recta, pero que no estaba definida en menos 1, ¿verdad? O sea, era f de x igual a x cuadrado menos 1 dividido por x más 1, ¿se acuerdan? Entonces, claro, al yo poner mayor que 0, les vuelvo a insistir, estoy haciendo hincapié en que no me voy a interesar por el valor de la función en x sub 0. Nada más me voy a interesar en el valor de
la función en las x que estén cerquita de x sub 0. Todo lo cerca que ustedes quieran, pero nunca en el valor x sub 0. ¿Está claro? Entonces, bueno, básicamente en esto va a consistir la definición. O sea, si yo quiero entonces demostrar, por ejemplo, que el límite de la función 2x menos 1, cuando x se aproxima a 2, es 3, ¿qué es lo que tendría que demostrar? Tendría que demostrar que para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0 que va a depender de epsilon y que yo voy a calcular en función de epsilon, tal que si el valor absoluto de x menos 2 está entre 0 y delta, fíjense que aquí estoy escribiendo x sub 0, ¿verdad? X menos x sub 0, pero x sub 0 es el numerito en el que estoy calculando el límite, ¿verdad? Al que me estoy acercando en el eje de las x. Eso entonces implica que se cumple que el valor absoluto de f de x, pero en mi caso f de x es 2x menos 1, ¿verdad? Menos el límite, que es 3 en este caso, es menor que ese. ¿Está claro? O sea, básicamente, eso, bueno, ya lo haríamos en la clase próxima. O sea, no quiero cansarlos mucho, pero en la clase próxima lo que nos vamos a dedicar entonces es a averiguar cómo es que se encuentra ese delta, cómo se despeja delta a partir de epsilon, como mismo antes hacíamos para cuando calculábamos el límite en el infinito, ¿se acuerdan? Y fíjense que la técnica va a ser la misma. Voy a partir siempre de la última desigualdad, ¿verdad? Les voy a enseñar el mismo truquito, ¿verdad? De hacer la igualdad para que puedan despejar el valor. Aunque bueno, aquí hay varias cosas, hay varios trucos que les voy a enseñar, no es uno solo, porque bueno, aquí se complica un poquito a veces y bueno, va a depender del ejercicio como tal. Pero bueno, básicamente chicos, ahí tienen la idea principal. No sé si me entendieron, a ver, díganme cómo les va, porque ya a partir de la clase que viene, de mañana, vamos a empezar a demostrar por definición los límites de funciones cuando x se aproxima a un punto determinado. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo les va? ¿Sí? Sí, profe. ¿Todo bien entonces? Bueno, ya les digo, es muy parecido. Fíjense que es lo mismo, lo que pasa es que antes la complejidad que aparece ahora aquí es que aparece un intervalito también para las x, ¿verdad? Pero es lo mismo, o sea, vuelven a hacer la misma historia de para todo epsilon existe. En este caso, lo que nos interesa descubrir es el radio del intervalito en el eje de las x, que hace que si x está próximo de x sub 0 en ese intervalito, con ese radio, se garantiza que el valor de la función en ese punto, menos el límite, entonces es menor que epsilon. O que la distancia, el valor de la función en ese punto al límite, o sea, la distancia del valor de esa función al límite, o sea, del valor de la función en ese punto al límite es menor que epsilon. ¿Está claro? O sea, justo lo que he estado repitiendo todo el rato, ya creo que los cansé de tanto repetírselos, pero bueno, es un poco para que se den cuenta de que es muy parecido a lo que hacíamos anteriormente, ¿verdad? Y que simplemente vamos a trabajar de manera similar. O sea, vamos a trabajar siempre partiendo de la última desigualdad y tratando de despejar de ahí cuánto sería el valor de delta. Fíjense que en este caso, claramente me va a quedar x menos 2, valor absoluto menor que epsilon sobre 2, y ese va a ser precisamente el valor de delta que yo voy a escoger. ¿Está bien? Entonces, bueno, no sé cómo les va. Sí, profe, entendí por lo menos. Y los demás, ¿cómo les va? No sé si me dicen algo en el chat, vean. Profe, ya entendí, pero no entendí el ejemplo. O sea, ¿Cuál ejemplo? Este. sí, Ya, bueno, quizás te lo podría mostrar en un gráfico. Ya, mira. A ver, este es cuando x tiende a 2 de 2x menos 1 igual a 3. Mira, si lo hacemos así, bueno, vamos a borrar acá, ¿verdad? O sea, fíjate que aquí ahora tengo la función, es 2x menos 1, ¿verdad?
Y es cuando x tiende a 2, ¿ya? Vamos a hacerlo en concreto. Ahora, las cosas ya no son en abstracto. Ahora ya tengo el 2 aquí, ¿verdad? Suponen que aquí está 1, qué sé yo. La función es 2x menos 1. Así que cuando x vale 0, vale menos 1 en el eje de las y. O sea, aquí tengo un punto. Y bueno, cuando x vale 2, de hecho, puedo tomar el valor porque no tiene la función 2x menos 1, es una recta y no tiene ningún problema en el dominio, ¿verdad? El dominio son todos los números reales. Así que 2 por 2 me da 4, menos 1 me da 3, ¿ya? Entonces esto sería 1, 2 y 3. ¿Ya? O sea, otra vez, este es x y este es f de x igual a 2x menos 1, ¿ya? Entonces tengo este punto y tengo este. La función debe ser así. ¿Está bien? Bueno, más o menos, una recta. Aunque no parezca es una recta. ¿Está claro? Ay, qué fea. Bueno, no te preocupes. No te preocupes mucho por mi recta. Trata de seguir la idea. Fíjate que ahora lo que yo estoy diciendo es que si yo tomo un puntito en este intervalo de aquí, ¿verdad? La imagen, vamos a suponer que tome este. La imagen me tiene que caer cerquita de 3. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿cómo yo escribo eso? Sería, o sea, es decir, que para todo epsilon mayor que 0, ¿verdad? Acuérdate que este puntico aquí es 3 más epsilon, y este de aquí sería 3 menos epsilon, ¿no? O sea, para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0. Fíjense que aquí este es 2 más delta, y este puntico aquí es 2 menos delta. De manera que, ¿verdad? Tal que si el valor absoluto de x, o sea, acuérdate que este es mi valorcito x que yo tomé aquí y este es mi f de x. Bueno, no se ve ahí, pero f de ese x que yo encontré ahí. O sea, que si x menos 2 es menor que delta, quiere decir que si la distancia de x a 2 es más pequeñita que el radio del intervalo, ¿verdad? Entonces, yo sé que el valor de de la imagen de ese punto por la función, o sea, f de x, menos el límite, o sea, el límite es 3, ¿verdad? Menos 3, pero f de x ya no escribo f de x, escribo cuánto vale la función. Déjenme borrar acá. O sea, la función no es cualquiera, no es en abstracto, ya la estoy escribiendo en concreto. Mi función es 2x menos 1, ¿ya? Ahora, menos el límite, que es 3, es menor que epsilon. ¿Está bien? No sé si se ve bien ahí. Porque el epsilon me cayó allá en un lugar que no podía escribirlo, pero ya. ¿Te das cuenta? ¿Qué estoy diciendo? Que si x cae en el intervalo este que está aquí, estoy segura que su imagen cae en este intervalo que está acá. ¿Está claro o no? Sí, profe. ¿Ahora sí? Sí, casi. Ya. Bueno, entonces eso es básicamente lo que les estaba diciendo. Lo que pasa es que ahora, como lo hacen con ese ejemplo en específico, tienen que sustituir los valores exactos de cada cosa. O sea, no lo dejamos en abstracto. Esta es la definición en abstracto. Para todo epsilon mayor que 0 tiene que existir un delta mayor que 0 tal que la distancia de x a x, si la distancia de x a x sub 0 es menor que delta y mayor que 0, porque no quiero tomar x como igual a x sub 0, entonces eso va a querer decir que la distancia que hay de la imagen de ese punto al límite va a ser menor que epsilon. Y en este paso lo único que estoy haciendo es sustituyendo para mi caso en especial quién es x sub 0, que es 2, quién es f de x, que es 2x menos 1, mira, lo he escrito ahí, y quién es L, que en este caso es 3. Y esa sería la definición que yo tendría que escribir para demostrar que este límite, ¿verdad?, de la función 2x menos 1 cuando x se aproxima a 2 es 3. Y en la clase que viene les voy a enseñar cómo despejar esa delta en función de epsilon, porque en eso va a consistir la demostración. O sea, una vez que yo
encuentre delta, otra vez voy a escribir como hacíamos en las clases pasadas. Para todo epsilon mayor que 0, existe delta que es igual a tanto, no sé, a epsilon sobre 2 en este caso, ¿verdad? Existe delta que es igual a epsilon sobre 2, tal que si el valor absoluto de x menos 2 está entre 0 y delta, entonces se va a cumplir que el valor absoluto de 2x menos 1 menos 3 es menos 3. Y así va a ser todo. O sea, así van a ser las demostraciones que vamos a hacer, bueno, en la clase de mañana y a partir de la clase de mañana también, porque vamos a hacer varias demostraciones. ¿Está bien? A ver, hay un chat por aquí. Sí, ahí no se me va a olvidar la guía, sí, como no. Les subo hoy mismo una guía y les voy a subir mañana muchos ejemplos, bueno, de los que vamos a hacer también. ¿Está bien? Listo. Bueno, entonces, si no tienen más nada, cerramos la clase. Si no tienen ninguna otra pregunta que hacerme, ninguna otra duda, cerramos la clase. Profe, ese epsilon partido en 2 es delta. Claro, Ah, ya. eso es lo que va a pasar. ¿Está bien? Vamos a hacer igual lo mismo que hacíamos la vez pasada, ¿te acuerdas? Sí. Vamos a tratar de despejar y precisamente delta. Antes era el numerito ese a partir del cual, ¿no? Ahora es el delta. El que voy a escribir en función de epsilon. Y en eso va a consistir toda la demostración. En poder despejar ese delta en función de epsilon. Escribirlo en función de epsilon. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Ya. Bueno, chicos, a ver, ¿otra duda? Bueno, pues si no hay más dudas, ahora sí cerramos la clase. ¿Está bien? Bueno, profe, que esté bien. Chao, cuídense. Hasta Chao, mañana. profe, Chao, gracias. profe. Chao. Chao. Chao, profe.